Porque la historia ya está escrita, pero la noticia cambia día a día y tú eres el protagonista principal, donde analizaremos y debatiremos los temas de actualidad social y político. Periodismo independiente comprometido con usted. Estás en Tribuna de Enfoque. Iniciamos. Las 8 en punto. Gracias por continuar en la programación de Radio Fórmula, la tremenda de Mexicali. Teléfono de cabina 556-1150, por si usted gusta comunicarse, desea dejar algún mensaje, alguna opinión o desea denunciar alguna irregularidad. Pero al denunciar, recuerde que es muy importante tener la calidad moral para hacer esa denuncia pública. No es que nos retractemos, no, lo que pasa que pues hay que tener los pelos de la burra en la mano cuando queramos denunciar a alguien. Así de sencillo. El nombre de su servidor es Carlos Andrade Mendoza, responsable en la conducción de su programa Tribuna de Enfoque Debate Ciudadano. El día de hoy parece ser que nos han quedado nuevamente malos nuestros invitados, algo está sucediendo y aparte que pues también no nos hemos preparado para traerle los temas como debe ser, como es debido, como usted se lo merece, más allá de traerle información, de ser un programa de noticia. Es un programa de análisis, no nada más de la política, también de lo que sucede en nuestra sociedad, haciéndole llegar a usted, aparte lo más relevante, dándole un consejo en todos los sentidos, porque si algo está mal en la farándula política, no es por cuestiones de la misma sociedad, es por cuestiones de los malos políticos, es por cuestiones que usted no quiere abrir los ojos, que no se quiere dar cuenta que todas esas decisiones que ha tomado no son las adecuadas y que sigue en esa cerrazón, en ese círculo viciado y no quiere despertar o no quiere darse cuenta. Sabemos que la realidad es muy dura, es muy cruel, eso nos queda claro, pero tenemos que confrontarla de alguna manera u otra. Tenemos que despertar de ese mundo, de esa utopía, de esa ficción donde viven la gran mayoría de los mexicalenses y también en el estado y en el país, pues en el país ya empiezan a despertar, ya se empiezan a ver los brotes de violencia, que no es adecuado. México, a través de su historia, ha sido un país precisamente de guerra, ha sido un país de revoluciones. Bueno, la palabra guerra está muy fuerte, pero sí de revoluciones. Cerca de 100 años, entre comillas, hemos descansado de las confrontaciones que se han vivido. Desgraciadamente hoy en la actualidad, después de 110 años más o menos, 107, 108 años, otra vez parece ser que vamos a iniciar un proceso de levantamientos derivado de las malas decisiones. ¿Y cuáles son esas malas decisiones? Aumento de la pobreza, analfabetismo. El mexicano ha olvidado sus raíces, ha olvidado su cultura, sigue llevando a cabo ritos, si así lo quieren ver, o cultos religiosos que ni siquiera son de nuestra competencia, pero se respetan. Eso es un tema también que he querido abordar en el lapso de todo este tiempo, pero por X o Y no se pueden analizar. Y otro de los factores también, el cual que queremos ver qué es lo que está sucediendo con nuestros invitados, pues pues es que también andamos nosotros en la encomienda de buscar patrocinadores. Creo que esto ya lo sabe, ya está por demás que se los esté comentando 2 o 3 veces a la semana, que lo más viable, por ahí tuvimos unas pláticas con algunos compañeros de los medios de comunicación, pues que creo que se está confundiendo lo que en su momento se opinó de la misma sociedad de patrocinar al programa. Yo he pedido de preferencia que si usted conoce a algún comerciante y lo convence, pues déle nuestro número de teléfono, que se comunique y con gusto le hacemos llegar nuestra propuesta de publicidad, que es así como subsisten. Qué curioso, ¿no? En este sentido, antes de continuar con esto, en este sentido, México es el único país donde se tiene que pagar para estudiar y se tiene que pagar para trabajar. Así de jodidos estamos, hombre, así nos tienen los gobernantes, es increíble, ¿no? Pagas para estudiar en la escuela que tú quieras, porque ya la educación se privatizó en los años 88, vino a ser la desgracia para nuestro estado, gracias a Ernesto Rufo Appel, gracias a él, fue el que trajo la privatización de la escuela. Tenemos escuelas patitos por todos lados, y tenemos también cómo los docentes son partícipes y comparsas
de estas privatizaciones, porque no han sabido defender. Y también son los causantes, de alguna manera u otra, de que la historia se esté tergiversando en cada sexenio. Pero en fin, es una tristeza ver que estamos en ese país donde hay que pagar para trabajar. Así estamos nosotros, que no debería de ser así, pero pues acuérdense que estamos en un país donde sucede todo, pero nadie ve nada. Yo el día de ayer también les platicaba sobre qué son los derechos, si los derechos humanos son para los humanos derechos o el derecho es para el humano que rompe las normas jurídicas. Acuérdense que esas normas se convierten en reformas jurídicas que son para castigar cuando quebrantamos el lazo de nuestra sociedad. Por cuestiones de tiempo no se los alcancé a leer, espero que ahora sí le demos lectura a ese pensamiento. Lo puede tomar si gusta usted como una paradoja, pero es una triste realidad de cómo la gente está equivocada en cuanto a esa simulación que tenemos de los derechos. Los derechos ha sido una basofia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una basofia, es un brazo más del gobierno para beneficiar a los ladrones, para beneficiar a los ladrones de cuello blanco, que son los que más han vivido y han lucrado de nuestro país. Pero pues ellos son los menos culpables, ¿no? Aquí el verdadero culpable es cada uno de nosotros, con nuestras acciones, nuestra apatía, nuestra irresponsabilidad, porque volvemos a donde mismo. La educación, el factor predominante, el factor principal para tener una sociedad pensante, algo que se ha venido corrompiendo en el lazo de la historia, algo que tenemos que rescatar. Tan preocupante es que ya nos olvidamos quiénes somos en realidad, ya no sabemos cuál es nuestra cultura, no sabemos cuáles son nuestras raíces, y de eso se han encargado precisamente los sectores educativos, se han encargado nuestros docentes que no han tenido la valentía de pegar de gritos, de levantar la voz en cuanto a la tergiversación o al esquema de los programas que año con año cada vez quitan o ocultan la verdadera historia de nuestro país, que es una historia, créame, riquísima, porque hemos sido en México, aparte que ahí hay otra confusión. Nosotros peleamos una guerra para buscar nuestra independencia, que es muy diferente a una revolución para ganar un derecho o ganar los derechos para una economía y una estabilidad. La revolución fue interna, la revolución fueron por cuestiones de intereses entre los mismos generales y ahora es entre los mismos economistas. Son dos grandes diferencias que el día de hoy, pues los chamacos que tenemos, las futuras generaciones, pues se les ha estado olvidando, se les ha estado dejando de paso esa historia tan maravillosa que es la mexicana. En realidad hay mucha gente que no conoce y que no conoce la historia tal como es, ese vestigio, ese lazo histórico de cómo nos hemos quitado el yugo de estos españoles, franceses, cuando llegaron a la conquista. México es riquísimo y no deberíamos de olvidar toda esa serie de eventos que han cambiado la historia de nuestro país, pero desgraciadamente el cambio ha sido de una manera negativa, ha sido de una manera de saqueo y lo siguen saqueando ahora los mismos mexicanos. No cabe duda que sí es verdad lo que se dice, el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano. Desgraciadamente de este analfabetismo que se tiene, más de 60 millones de mexicanos jodidos viviendo en la miseria, que se conforman volvemos a lo mismo, a algo tan retórico, una despensa, un pie de casa, una bequita, que no deberían de existir esos programas, estando en un país vasto, estando en un país riquísimo en lo que le pase por su cabeza, minerales, oro, plata, etcétera. No, somos riquísimos, estamos privilegiados, pero es una tristeza que en un país tan pobre exista tanto miserable. Lo dije al revés volteado. En un país tan rico exista tanto miserable. Así de sencillo. Pero bueno, es parte de la historia que se ha formado a través de los años, una historia que hemos olvidado, una historia que tenemos que rescatar para que nuestra juventud sepa cómo se formó este país, sepa cómo aquellas personas, aquellos valientes revolucionarios, y no nada más los revolucionarios, también los de la guerra de independencia, cómo dieron la vida por darnos una patria, primero por darnos una patria. Ese fue el primer objetivo desde el señor Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el iniciador de este proceso, de este proyecto de independencia, y ahí se le suman más, ¿no? Más guerrilleros. Después, una vez acabada este lapso de la independencia que logramos sacar a los invasores y que todavía en 1914 Estados Unidos nos pega una paliza, nos viene a robar parte de Nuevo México, eso ya se les olvidó.
que de traidor se trata a Santana cuando no fue otra cosa más que obligado, presionado por los intereses de Estados Unidos, y aún así somos el patio trasero de este país que gracias a nosotros ha adquirido todo ese poderío, aunque me digan que no, nomás es cuestión de analizar un poquito la historia. También, ¿qué les puedo decir de ese famoso Pancho Villa? ¿Saben usted por qué le dicen el Centauro del Norte? Todo esto lo saco a colación porque me di a la tarea, desgraciadamente, y sí me indigna, de leer por ahí un libro de los nuevos que vienen para este ciclo escolar. Qué vergüenza, qué manera tan ridícula, tan hipócrita, tan falsa de hacer pasar nuestra historia. Se ha perdido ese civismo, se ha perdido esa ética. No, andamos mal en cuestión de educación, mal en todos los sentidos. ¿Sabe usted por qué a Francisco Villa le dicen el Centauro del Norte? Él fue un revolucionario, fue el único que tuvo los pantalones suficientes para ir hasta Washington, la capital de Estados Unidos, pegarle unos plomazos allá, creo que hasta un bombazo les aventó por ahí, una de esas molotov de aquel entonces, y regresarse él solo, no ocupó ayuda, no ocupó tompiates de nadie, él solito fue y vino. Por eso se le llama el Centauro del Norte, gran guerrillero que ha sido estigmatizado, y se tergiversa también la historia de él. Otro Emiliano Zapata, otro gran luchador, otro gran revolucionario. Ya de Álvaro Obregón y toda esta serie de generales, pues ni hablar, porque acuérdese que fue los años 20, 25, 28 años, entre 20 y 28 años de traiciones, que es donde el país durante todo ese tiempo pues no tuvo educación, no tenía la oportunidad de estudiar, y eran programas educativos muy fuertes, muy pesados en toda la extensión de la palabra, muy bien preparados, muy bien diseñados, pero en fin, ahí se lo dejamos de tarea para que vea qué tan mal andan los programas de educación escolar para este nuevo ciclo que se viene. Créanme, es una basura lo que les están dando a nuestros hijos para el futuro, un futuro pues prácticamente callado, agachado, preparando alumnos para que se conformen para ir a la maquila. En eso se ha convertido nuestro país, un país maquilador, un país saqueado ahora de una forma moderna. Estamos peor que cuando el Benemérito de las Américas separa a Iglesia-Estado, cuando el Benemérito de las Américas termina a la abolición de la esclavitud. Ahora estamos en una esclavitud moderna, peor. Yo hubiera preferido mejor seguir con la esclavitud de antaño. Por lo menos tenías 3 comidas seguras, aunque te estuvieran explotando. Hoy nos decimos en un país libre y estamos peor que los esclavos de aquel entonces. Analícelo. Ahí los invito a los docentes, qué está pasando con ellos. Aparte que les pegan una tunda con esa mal llamada reforma educativa, todavía permiten que la historia de nuestro país, una historia bella, riquísima, para no olvidar de dónde venimos, para pelear con ese coraje, con esa valentía, el no permitir que ningún hijo de calle nos venga a humillar, pues es todo lo contrario. Se ha olvidado la historia. Sí me molesta, sí me molesta, y que me desmienta algún docente qué tan mal están los programas de educación para este ciclo el día de hoy. Sería interesante escuchar la opinión de los docentes, pero que sea abierta, que no sea parcializada, porque luego el yo pues se pierde el contexto del tema. Ahí se los dejo. Vamos a ir a una pausa, le invitamos a que no le cambie. Vamos, Miguel Ángel Alarcón, 8 de la noche con 19 minutos. Gracias por continuar aquí en Radio Fórmula, la tremenda de Mexicali. Teléfono de cabina 556-1150, pues si usted desea comunicarse con nosotros. Saludos a Mario González, a Marco Antonio Colio, a Ignacio, a Anabel Chávez Ríos. Anabel Chávez Ríos va a estar aquí la próxima semana. Si otra cosa no sucede, vamos a tratar precisamente los jóvenes y la responsabilidad de los padres en cuanto al tema de la educación, hasta dónde llega, qué es lo que está sucediendo con el México de ayer y hoy, cuáles son los cambios que se han dado. Un país que está cambiando, pues no la historia, vaya, pero sí está cambiando la conducta. Algo le sucede a los padres en esta actualidad, que estamos dejando que los hijos estén por encima de nosotros cuando debería de ser al revés, que los padres gobiernan a los hijos. Sí, muy buenas noches, ¿me das tu nombre y comentario? Sí, buenas noches, soy el licenciado Antonio Torres. Pasó, licenciado. Ya te quería preguntarte, fíjate, se lo pones en un platillo, a las personas las invitas con manteles y con todo lo que es necesario, y luego la parrilla de comida que ellos quieran escoger, y aún así desprecian todo, y no nada más ellos, sino también la ciudadanía, porque el teléfono también está a la mano, pero desgraciadamente
dicen ellos, errar es humano y culpar a los demás es más humano. O sea que yo no tengo la culpa del gobierno que tengo, porque por eso no voto, porque todos pensamos igual que yo. Y el error no está en mí, sino en todos los que hacen la misma situación. Entonces yo creo que una de las cosas que estamos viendo aquí es el temor, es el miedo. Si tú vieras, cuando me tocó ver la Constitución que hizo, el cambio de la Constitución de Carlos Salinas, es cuando yo hablé ayer de las iglesias, van a ser los sacerdotes, los obispos, los que se van a lanzar con esa reforma de la Constitución de Carlos Salinas, los que van a tomar el poder aquí en México. Ellos van a quitar y van a desplazar a los políticos que tenemos. Y esto me está diciendo a mí, que lo estoy hablando de hace más de 20 años, de que lo que pasó en Alemania va a pasar en México, porque la Gestapo eran ese tipo de personas, los obispos y los cardenales, los principales de la Iglesia Católica. La reforma que está hecha para ellos. Muchas veces cuando yo veo ciertas personas que profesan una religión y que les veo un estandarte ahí apoyando un candidato del PAN, le digo, oye, eso no es posible. Si eres protestante y tú apoyando a la Iglesia Católica, no, y se sigue apoyando a esta persona, pero ellos representan a la Iglesia Católica, le digo, ¿cómo es posible? Le digo, que estés haciendo todas esas cuestiones. Por eso yo le dije que los que más alientan la banca son los hermanos de las iglesias protestantes. ¿Cuál es la función de ellos? ¿Cuál es el evangelio? Pero ¿cuál es la función? Es hablar de las mentiras que están haciendo los gobiernos, de los que dan muchas veces los domingos a las iglesias, se santiguan, se confiesan y después de salir de ahí, vente a hacer las cosas que a mí me gustan, traicionar y hacer y destruir, que es lo que están haciendo ahorita. Corrupción, toda su situación es mentir. La palabra mentir es lo principal. ¿Cómo puedes hacer a un niño, a una doncella, a un viejo, para que te crea? Mentirle. Por eso dije yo, de 80 o 100 años tenemos que el partido del gobierno ha estado mintiéndole. Y el problema que la gente lo conoce, pero le gusta la mentira, porque también la practica. También pasa aquí en Baja California, la misma situación. Los políticos que tenemos están robando y luego te vienen, te van a hacer principios. Los principios van más allá de la creencia, va a ser lo que tú haces, lo que tú te corrompes. Por eso dije yo también ayer, cuando a ti te compran, ya todo lo que tú digas no tiene sustento. La palabra endeble es lo que significa no tiene raíz. Y puedes, cualquier parte quien te conozca te va a destruir porque tienes las pruebas para poderlo hacer. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, errar es de humanos, pero mentir en una bola es más humanos y echarles la culpa a todos. Gracias. No, gracias a usted, licenciado. Mira, hay un tema que yo no lo miro complicado, es un tema nada más de conocimientos. El tema religioso, el tema de los cultos, el asunto de la teología, es un asunto en el cual ha sido manipulado en todas las masas. Y cuando hablo de todas las masas, hablo de todas las masas en general, aquí no se escapa nadie. Estoy de acuerdo en que usted tenga una creencia porque es parte de la genealogía del ser humano, por decirlo de esa manera. Eso es lo más natural, tiene que estar agachado, inclinado a alguien para tener un futuro y poderse guiar. No hay problema por eso. ¿Usted sabe cómo llega o cómo entra el tema de la teología en nuestro país? Digo, porque yo conozco mucho religioso de todas las modalidades habidas y por haber, fanatizados, peleando lo que desconocen. Y es en serio, peleando lo que desconocen. ¿Sabe cómo entró el catolicismo a nuestro país? ¿Sabe usted en realidad en ese Dios que ama y que da la vida y que desconoce cómo fue traído a este continente? ¿Verdad que no lo sabe? Pero sin embargo,
Es un católico que da la espalda, es un cristiano, es un de la secta que se le quiere. Ahorita aquí en México tenemos 1,200 religiones, hay para que se dé una idea. 1,200 religiones se tienen contabilizadas en todo el país. Aquí en Baja California andan alrededor de unas entre 600 y 750, más o menos por ahí, de todas las denominaciones que se le llaman. Todas con un fin común y con beneficios, y es donde, derivado del analfabetismo que tenemos en todo el país, y aquí en el estado no se diga, pues juegan con esa ignorancia y hay un saqueo desmedido y los manejan a las masas como les da su regalada gana, esos que se dicen pastores o se dicen sacerdotes. La religión más dañina, así en su contexto, es la católica, es la que nos ha pegado en la torre a todos. Pero les voy a platicar un poco de la historia sin hacer el preámbulo para que no se me sientan aquellos. ¿Sabía usted que se dice refugium peccatorum, que es la escritura latina? Hasta eso estamos jodidos aquí en iglesias, en todos los templos, hasta donde va a hincarse, a adorar, a dejar sus pecados. Es un refugio de pecadores, esas zonas. Un refugio de ignorantes, un refugio de aquellas personas que creyendo que van a ir a un altar o alabando a los que desconocen, ya con eso se libran, pero nada más salen de ahí, se transforman en los mismos demonios que son. Miren, cuando llega aquí la Iglesia Católica o llega el catolicismo, que fueron los primeros que pisaron cuando en 1420 y tantos, con la llegada del tipo Hernán Cortés o Cristóbal Colombo. Primero fue Cristóbal Colombo, se dice que allá en las Antillas descubrió, después nos cae Cristóbal Colón. Ahí por ahí hay 8 cartas muy famosas, Miguel Ángel, si te acuerdas de la historia de nuestro país en la colonización, cuando fue la independencia. Lo vamos a buscar por ahí. La más importante de todas es la de Fray Bartolomé, es una de las más importantes, ahí te la encargo. Bueno, el punto es, acuérdese que cuando llega la invasión, porque es una invasión, sí, acuérdese, España o Francia, los países de allá de aquel mundo, los envían con la escoria en los barcos. Acuérdese bien de la historia, por eso le digo, la historia está tan tergiversada, que está tan sonsos somos, que andamos festejando el Día de la Raza. Espérate, ¿qué andamos haciendo festejando el Día de la Raza cuando fueron los que nos vinieron a saquear, fueron los que mataron cientos de miles de indios, si así lo quiere ver? Esas son nuestras raíces. Así es como llega la religión católica. Sí, muy buenas noches. ¿Me das tu nombre y comentario? Buenas noches. Habla el profesor Juan Carlos Espinosa García, señor. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Fíjese que a mí me fascinó la historia porque por muchos años impartí esa materia de historia, igual de educar de valores para una cultura de la legalidad. Hay muchas materias, gracias a Dios. Pero a mí la historia me fascina, me apasiona. Y cuando mencionó a un personaje, a Francisco Villa, él tenía palabras muy célebres y era un gran pensador, un gran estratega militar, y para mí, mis respetos a mi general. Él comentaba a Francisco Villa que él decía: yo no soy católico ni protestante, mucho menos ateo, soy un libre pensador. Pero también yo recuerdo, y vienen los libros de texto gratuito y los libros de Casasola que me dejó mi padre, y muchos libros que he leído, gracias a Dios. No digo que soy lo máximo, pero me gusta mucho la historia. Yo recuerdo que Emiliano Zapata, en lo que él comentaba en su pasión, decía que la tierra es para quien la trabaja. Ajá, así es. Y que él perdonaba al que robaba y al que mataba, pero al que traicionaba nunca, jamás lo perdonaba. Pero también don Benito Juárez García, él comentaba que en la política la línea recta era la más corta, señor. Y otra cosa también que decía don Benito Juárez García, que no se puede gobernar a base de impulsos, de una voluntad caprichosa. Pero también Benito Juárez comentó y dijo: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus acciones demuestran lo contrario. Cierto. Y por último, le voy a decir algo que decía Porfirio Díaz: poca política y más administración. Él siempre tenía su eslogan de donde decía orden y progreso, pero para cerrar con broche de oro, él mencionaba que perro con hueso en el hocico no muerde ni ladra, y eso va para los políticos. Buenas noches. Buenas noches, así es cierto. Es muy cierto todas estas frases de esos grandes revolucionarios, que mire, insisto y vuelvo a lo mismo, no podemos olvidar de dónde provenimos, no podemos olvidar nuestra cultura, nuestro lazo. Somos un país de luchones, pero hoy somos un país de agachones, somos un país donde la demagogia se entavera, incluyendo con el señor López Obrador, que ha sabido él aprovechar esa
a ese pueblo miserable que nos tienen hundidos, para poderlos convencer y manejar las masas a su voluntad. Entonces, olvidamos todo esto, se olvidan la historia, se olvidan las escuelas, ¿y qué tenemos como consecuencias? Estudiantes con miedo a levantar la voz, estudiantes con un proyecto de visión a ser dominados en la administración de maquiladoras, estudiantes ahora sí de trabaja más si quieres progresar. No, espérate. Es increíble, y lo vuelvo a repetir por tercera ocasión, es increíble que estar en un país geográficamente lleno de riquezas sea un país lleno de gente miserable, de gente pobre, de gente analfabeta, que cada vez los estamos viendo a la vuelta de la esquina con unas ideologías erradas totalmente. Entonces tenemos que recuperar esa parte de la historia para que nuestros hijos, nuestros futuros, nuestro futuro, vaya, no muy cercano, no muy lejano, sepan cuáles son sus raíces, que se han olvidado, se han olvidado. Todas esas raíces se han olvidado, y sí nos debe de preocupar y ocupar, porque desgraciadamente lo que le están metiendo en la cabeza es ese mundo de confort, ese mundo de conformismo, ese mundo sin ideales, ese mundo en el cual te tienes que dejar pisotear por los que están en el poder, ellos mismos son los elegidos. O sea, tiene que dejar usted esa mentalidad. Pero vamos a una pausa, volvemos. Para denuncias públicas, escríbanos a derechodecritica@hotmail, opinaresmiderecho@gmail. 8 de la noche con 35 minutos, gracias por continuar aquí, teléfono de cabina 556-1150. Quebrantar los derechos o la violación a las garantías individuales es algo muy usual en todos los mexicanos. Eso lo vemos a la vuelta de la esquina, y eso sin denotar o sin mencionar la violación que ejerce la misma autoridad, una autoridad que debería de trabajar y velar por cada uno de los ciudadanos. Al principio del programa se lo comenté, desde ayer lo estoy comentando, no se lo voy a leer, lo puede tomar como una paradoja, lo puede tomar como un consejo, precisamente sobre el tema de los derechos. Entonces yo le comentaba, los derechos humanos son para los humanos derechos, y esto inicia así, lo voy a citar tal cual es, porque no quiero que usted preste atención, y al final va a sacar sus propias conclusiones. Hace poco, las madres de unos pandilleros encarcelados realizaron una manifestación exigiendo los derechos de sus hijos. Acá está la respuesta de una madre ciudadana hacia la madre que protestaba. De madre a madre. Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de televisión en la que recientemente se manifestaron a favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares y con mejores prestaciones. Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo y de lo que se supone económicamente para ti ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia. Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres de la misma situación en la que tú te encuentras, y de otras personas que querían ser solidarias contigo, y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones civiles, sindicatos, populistas, comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta e indignación. Enorme la distancia que me separa entre tú y mi hijo. Trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho sacrificio, solo puedo visitarlo los domingos porque trabajo incluso los sábados para el sustento y educación del resto de mi familia. Felizmente también, como el apoyo de amigos, familia, etcétera. Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hijos, hermanos menores, y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo. En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel, yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba, allá en aquel cementerio. Se me olvidaba, ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo, seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor. Ni a mi casa, ni al cementerio vino nunca ningún representante de estas entidades, organizaciones no gubernamentales, que tan solidariamente fueron contigo para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de aliento. Ni siquiera para decirme cuáles son mis derechos. Entonces,
Si estás de acuerdo, pues ahí se le dejo esta carta. Quizá entre todos podamos revertir estos valores que existen en nuestro país, donde los delincuentes, ladrones, terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos honrados y trabajadores, que solo queremos vivir en paz. Entonces, ¿los derechos humanos son para los humanos derechos? Ahí se lo dejo de tarea esta reflexión. Ahí se los dejo, porque en realidad, mire, cada preso nos cuesta a cada ciudadano más de 30 y tantos pesos diarios mantenerlos. Y todavía tenerlos que premiar con garantías individuales que porque se lo merecen. Yo no estoy de acuerdo, pero así es la ley de nuestro país. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Qué le pareció esta reflexión? Se la dejo de tarea, gracias a la persona que nos la hizo llegar como un tema sobre los derechos y las garantías individuales, unos derechos que también han estado colapsando, que solamente es en las cortes internacionales o interamericanas, queda solamente en palabras, en demagogias, en tavera, que es lo que abunda en este país, y abunda porque es patrocinada gracias a la apatía y la irresponsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Ahora sí, cambiando un poco de tema y yéndonos a como iniciamos el programa sobre donde inicia la privatización de la educación. Inicia en 1988 con el gobernador Ernesto Rufo Apel, inicia también una serie de corruptelas ahí con un sindicato amañado, pero esto va más allá. También ahí nace el famoso Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Canadá y una serie de tratados con Salinas de Gortari cuando se robó la presidencia, y en aquel entonces dijo que ya este país no iba a ser el mismo, y tenía razón. El país ha sufrido algunos cambios, pero ninguno positivo. Todos esos cambios van en contra de la educación, van en contra de las garantías de los mexicanos. Y un mexicano que, insistimos, en lugar de velar o de buscar gobernantes idóneos, pues están confundidos y creen que el tener un título o una licencia es una persona idónea para gobernar. Están equivocados. Téngale más miedo a una persona que lee sin tener un título que a una persona titulada, porque hay una frase que dice: eruditos, sabios y eruditos los hay sin saber leer y escribir, y tenemos a cada menso titulado, que ahí se lo dejo de tarea. Desgraciadamente en las esferas gubernamentales está la peor clase de la sociedad, con un título que estudió en Harvard, que estudió en las mejores universidades. Son unos pelmazos en cuanto a la cuestión de conocimientos y carencias y necesidades que tienen los estados o los países. Y la gente que de verdad tiene la capacidad no cuenta con un título para acercarse, pero desgraciadamente nuestra idiosincrasia nos ha llevado a tener esa creencia. Nos ha llevado a creer que se necesita un título para ser gobernados. Error totalmente. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a la última pausa que tenemos de nuestro programa, ya para despedirnos. ¿Y quién? Ignacio, que podemos ir a la pausa porque no nos va a alcanzar el tiempo para enlazar. ¿Vamos? Vamos a pausa. 8 de la noche con 42 minutos, ya se encuentra en la línea nuestro corresponsal de la zona costa, Ignacio Cid, del programa La Tribuna, tu tribuna, ya de Rosarito. Ignacio, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Mi hermano, muy buenas noches, aquí estoy con frío. Qué envidia, acá también estamos con frío, pero de ese frío que calienta. ¿Qué nos tienes, mi hermano, de allá? Oye, para informarte que Silvano Abarca, presidente municipal de Rosarito, andaba muy feliz porque le dio armamento nuevo a sus policías municipales, pero al mismo tiempo estaban denunciando al comandante Miguel Ángel Marín por detención arbitraria, abuso de autoridad y robo. Este amigo interceptó un pick-up donde venían dos personas que se dedican a la construcción. Los agredió verbalmente y físicamente y se los llevó, los tuvo 3 horas detenidos. Cuando salieron, su pick-up no tenía taladros, martillos, nada de herramientas tenían ahí. Y nadie supo, nadie vio, nadie nada. No, pues, ¿en qué país viviremos, Mira, yo estoy creyendo que está la cosa muy mal. Son unos psicópatas estos camaradas. Estos polizontes no entienden que están para servir, para proteger a los ciudadanos, no para andarlo asaltando ni extorsionando, pero no entienden. Mira, este amigo, uno de los agredidos,
se decidió a denunciar en la subprocuraduría y en sindicatura y en los medios. Se está denunciando el amigo, no se va a callar, dice que él no se va a callar. Oye, Pero lo amenazó el comandante, o se calla el hocico o lo matan, le dijo. a ver si no le pasa lo que sucedió cuando denunciaron a Desarrollo Social, que en aquel entonces estaba Ricardo Magaña, un desvío que denunció una trabajadora y fue suspendida la trabajadora. A ver si no sucede lo mismo, hombre. Sí, así se las gastan, pues, y luego, pues, los Magañas, no, mi hermano, no, esos Magañas son unas lacras, y te lo digo con pleno conocimiento de causa, porque me consta. Yo conocí muy bien a Héctor Magaña, y cuidado, son largos como ellos solos. Pero qué curioso, ¿no, mi hermano? Que insistimos y los temas se vuelven muy retóricos. ¿Qué le pasa al pueblo, hombre? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Tan así de jodido estamos que las despensas cuestan más que tu dignidad? Pues todo parece indicar que así es, mi hermano. Todo parece indicar que la gente no tiene memoria. Mira, Jorge Ramos, cuando estuvo en Desarrollo Social en Tijuana, les dio 100,000 pesos para la operación de su padre, que ya debes de saber, y lo entrevistó un periodista, Jorge Ramos, y dijo, no me arrepiento, si me ponen donde hay lo vuelvo a hacer, y lo hicieron presidente municipal. Oye, ¿qué les pasa? No, hombre, pues ya ves lo que pasó también aquí a Jaime Díaz, segunda vuelta, y dejó a Mexicali con una deuda de más de 1,200 millones de pesos, eso es lo que se tiene hasta nada más de él. Falta a sumarle lo que dejó Panchito en su momento. Me imagino que también allá están igual, hombre. No, aquí estamos, pero si lo peor, ya el tesorero está diciendo que Mirna Rincón va a recibir las arcas que no sabe él ni cómo van a pagar el mes de diciembre, que él piensa que no va a haber para sueldos el mes de diciembre. Pero ahí está el pueblo que no se raja, hombre. El pueblo es contento con ese tipo de gobernantes, y más ahora que ganó, que tiene todo el poder el Partido de Acción Nacional. No hay problema, no pasa nada, hombre. Fíjate que parece que somos masoquistas, Nos encanta que nos estén pateando, que si no nos pegan, no estamos contentos. Esto es lo que yo he venido viendo, porque, oye, nos hacen una y nos hacen otra, y en vez de castigarlos los premiamos. Pues hay que tirar a la política, creo que estamos cerrados de profesión, mi hermano. Yo ya me estoy desesperando de estar como comunicador o como periodista, creo que le voy a tener que buscar un puesto político. Al final dicen que el coche puede ser trompudo y no pasa nada. Mira, ahí los tienes a nuestros representantes, roban y no pasa nada. Fíjate, qué triste, mi hermano. Qué triste que la gente, esta gente se vaya con cientos de millones, otros con miles de millones, y aquí te robas un pan y te vas a la cárcel, te pegan una recia a la policía y te meten a la cárcel por un pan. Qué cínicos y descarados y sinvergüenzas son toda esta bola de ratas, mi hermano. Pero así los quiere tener la gente. Así es. ¿Qué más tenemos de la zona costa, Ignacio? Pues para no variar, siguen los asaltos, robos de vehículos, homicidios, y para no variarle también en eso, vamos bien aventajados, mi hermano. Siguen los homicidios, siguen los robos de casa-habitación, robos de vehículos, está tremendo el asunto. No, pues qué te puedo decir, hombre, aquí ya sabes cuál es el distractor para que Mexicali no se dé cuenta, o el Estado no se dé cuenta de toda esta serie de anomalías y de que cómo la delincuencia nos está rebasando. ¿Sabes cuál es el distractor que está sacando un canal local de aquí que ya no tarda en llegarles también a ustedes? Pues el distractor va a ser las grietas de ahora con el sismo del 4 de junio. Pues están abriendo una serie de raíces de ahí, y ese es el gran distractor, y se están olvidando de informar lo que en realidad necesita saber la sociedad. Sí, así se la gastan, se la llevan en puros disparates, y ya tú estás viendo que cuando uno brinca, te va mal. Ya tienes conocimiento que Aristegui la demandaron, el sátrapa ese vendido del Vargas, dueño de MBS. Pero que pida perdón, hombre, no pasa nada. Acuérdate que así solucionó el problema el títere de la presidencia pidiendo perdón. Pues que también ella que pida perdón. No, pero ella tiene más dignidad que el otro. Vaya... No tiene la más mínima dignidad. Es un cínico, se burla de la gente. ¿Tú crees que de veras Peña Nieto, con todo su sentir, con todo, dijo que lo disculparan?
No, mi hermano, se está burlando. Pero es lo que le gusta al mexicano, que se burlen en su cara, que le digan cómo los están saqueando, cómo les están robando, iba a decir una grosería. Cómo le roban. Eso es lo que le gusta al mexicano, mi hermano. Creo que tú y yo nos estamos desgastando en dar a conocer todo este tipo de trastupijes. Pues vámonos aventando la polaca y para ya salir del hambre, mi hermano, vamos aventándonos. Al cabo, mira, si yo me robo 100 pesos me van a clavar al bote, bien, pero ya. Y si me robo 1,000 millones, pues no me pasa nada, hasta me aplauden. Ah, ya ves, creo que estamos cerrados de profesión. Algo más que tengas, mi hermano, porque ya estamos diciendo incoherencias. No, que incoherencias. es que la cosa apunta para allá, mi hermano. Estamos viendo, yo miré a muchos panistas con una mano atrás y otra adelante, y te puedo decir de los Magaña, que llegaron al Partido Acción Nacional comiéndose un virote con un chile jalapeño y que ahora son multimillonarios. Entonces, pues no estamos tan mal, hay que meternos, mi hermano, no hay de otra. Un abrazo, Mexicali, que tenga buena noche. Gracias, Ignacio, gracias a ti por haberte comunicado. Estas son las palabras de Ignacio Cid, reportero de allá de Rosarito, del programa La Tribuna, Tu Tribuna. Nosotros nos regresamos aquí a la capital del estado, prácticamente ya para despedir el programa. Miren, aclarando sobre el patrocinio que necesita el programa para subsistir o para mantenerse al aire, pues sí lo hemos descuidado un poco, lo he descuidado un poco porque pues no se puede comer y hablar pinole al mismo tiempo. Yo les hacía por ahí, derivado de las llamadas que entraron, acuérdense que estamos en un país o en un estado de buenas intenciones, nada más de la lengua para afuera. Yo quiero agradecer a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, incluyendo al profesor Juan Carlos, en especial a él que vino aquí personalmente, por creer y patrocinar el programa. 85,471 abonó, fueron 300, 44,332, 200, 84,476, 200. Los números son los números de depósito. Las últimas 5 cifras son las que estoy diciendo. 71,633, 200, el profe con 400, 43,39 con 40, 38,274 con 40. Estamos hablando de no más de 1,180 pesos que han entrado de 3 semanas para acá. Y eso es que era un compromiso de que lo habíamos manejado, de que si 1,000 personas nos escuchan, que sabemos que son más, o eso creemos, o tratamos de creer eso, pues ya 15 pesos mensualmente como compromiso para patrocinar, pero pues ni una cosa ni otra. También le pedimos a usted que, para no malinterpretar, de preferencia, si miran a algún negociante o algún negocio que está cerca de su casa, pues les digan que se anuncie con nosotros. Nosotros entregamos una propuesta de publicidad, le hacemos llegar los precios que tenemos aquí en la programación, y así es como subsisten los programas. Por eso les decía que es ilógico en un país como México que tengas que pagar por estudiar y tengas que pagar para trabajar, y todavía tienes que conseguir para darle de comer a tu familia. Pues eso es lo ilógico, es lo irrisorio de cómo se burlan de cada uno de los mexicanos. Digo, también yo no he de ser español, ¿verdad? Esa es la burla que hay. Pero bueno, estoy ya entregando cuentas claras para que después no me vayan a decir que, oye, no. De las personas que abonaron, lo más seguro es que no alcancemos lograr el objetivo. Yo me estoy moviendo por mi cuenta, ¿no? Como les digo, tengo el programa un poco descuidado porque hasta los invitados me están quedando mal, no sabemos qué está pasando y no he tenido tiempo de sentarme a poner un orden. O me dedico a buscar a la noticia, me dedico a buscar el invitado, me dedico a prepararme o me dedico a vender. No se pueden hacer tantas actividades al mismo tiempo. No es una excusa, pero pues tampoco me puedo dividir en 1,000 pedazos. Pero en eso estamos trabajando. También de nuestra parte por ahí traemos unas 4 o 5 propuestas, esperando que eso nos dé la solución. Pero aquí están los números que no mienten. Es una lástima que la misma sociedad no se respalde. Digo, no es un compromiso, pero basado en las llamadas que supuestamente entraron y que motivaron, y que yo fui bien claro que al principio se me hacía un tanto descabellado el abrir un número de cuenta y tratar de que la misma sociedad le apostara a un programa de crítica de opinión, porque no es un programa de información, es un programa de análisis, que analizamos la temática, pero no nada más es la crítica, es tratar de llevarle a usted una posible solución, dejarle un consejo, o dejarle una paradoja, si así lo quiere ver, para que usted analice allá debajo de un árbol, tomándose un café, viendo las estrellas, no le digo el mar porque no tenemos mar, relajándose y analizando qué es lo que estamos haciendo mal como mexicanos. Esta es la función de este programa, es la función de abrirle los ojos. Me quedé con el tema precisamente de
de cómo inician los tratados de libre comercio en el 88 y toda la afectación económica que han traído y que se han beneficiado, pues Estados Unidos y Canadá han sido los principales beneficiados. Ese tema espero tocarlo el próximo lunes porque mañana no nos va a ajustar el día. Mañana vamos a tener de invitado a Modesto Ortega, precisamente con el tema de la privatización del agua, la desalinadora que se pretende poner, los efectos negativos que va a traer esta desaladora, entre otras cosas, el megaproyecto que al parecer ya está en puerta de esa cervecería que se va a poner en el Valle de Mexicali y sus afectaciones. Deje usted de los empleos directos e indirectos que pueda generar. Nosotros nos vamos a enfocar hacia el mar de la contaminación, hacia el mar de contaminación que va a traer, no el mar del agua, el mar de contaminación que va a traer y el saqueo del agua que se va a vivir, porque estás hablando que mínimo, diarios va a ocupar arriba de 1 millón de litros de agua. Y eso lo va sumando por días, por semanas, por meses, nos van a dejar sin agua al Valle de Mexicali. Ese problema del agua es un problema que viene dentro de las reformas estructurales para las intenciones de privatizar. Voy a tratar también de traer el tema de la generación de energía. Somos un estado en el cual nadie pelea precisamente, o no tenemos líderes maleados por el sistema que son utilizados, no son líderes, que no le haga loco los que andan ahí con el tema de las tarjetitas, que ya se unieron por ahí 2 o 3. Un verdadero líder pelea porque la causa sea parejo para todos, no nada más para unos cuantos, que esos unos cuantos juegan con la miseria de esa gente, están condicionados a que si no apoyan esos movimientos les quitan las tarjetitas esas. No debe ser así, señores, no debemos permitir eso. Pero acuérdese que esos líderes reciben dinero de gobierno del Estado, que no se hagan, hombre, que hablen con honestidad, que tengan los pantalones para que vengan a desmentirnos. Tienen disfrazadas empresas y ahí les dan litografía, les dan trípticos para que ellos mismos los maquilen para la gente del gobierno y reciben un chequezote. Esos tipos de líderes no queremos. Queremos gente comprometida con el pueblo que de verdad nos ayuden a salir del hoyo en el que nosotros mismos nos hemos metido. De esa gente ocupamos. Esa serie de vividores, de parásitos que andan por ahí viendo oportunistas cómo bajar el dinero del gobierno, disfrazados con ONG o disfrazados con una empresa a nombre de un familiar. No, esa gente ya tienen años haciendo lo mismo y nunca va a cambiar esa historia, siempre va a ser lo mismo. El nombre de su servidor, bueno, me voy a esperar poquito, parece ser que Miguel anda un poco ocupado. Miguel Ángel Alarcón es el responsable de los controles técnicos. Entonces, ahí tiene usted lo que se ha dado. Mañana, si gusta, le damos el número de cuenta, que si considera usted necesario patrocinar, pues también se lo dejamos a criterio, pero no me gustan las confusiones que se han estado dando precisamente en cuanto a ese tema de buscar patrocinadores. Así está la triste realidad. Qué triste que tengamos que pagar para trabajar, ¿no? Pero pues es lo que elegimos y lo hacemos con mucho gusto, en el mejor de los ánimos. Ya nos tenemos que despedir. Yo le espero el día de mañana con el tema del agua. Esperemos que también esté por aquí el profesor y catedrático de la Universidad Francisco Gómez, que hoy le mando un saludo muy afectuoso. Es su cumpleaños, un onomástico más en este mundo. Que la esté pasando bien en compañía de sus seres queridos. Mañana tendremos ese tema interesante para que no se lo vaya a perder. ¿A dónde nos van a llevar ahora con la privatización del agua? Que es una de las pretensiones que se van a llevar a cabo con esta reforma estructural, con estas reformas que fueron aprobadas con el Pacto por México. Después lo analizaremos también con toda la calma del mundo para que usted se vaya enterando qué hay detrás de cada proyecto que se realiza y cómo están saqueando al Estado, no nada más en materia de energía, no nada más en materia de economía, porque nos hemos vuelto en un Estado maquilador que no tiene idea la cantidad de recursos económicos que se fugan del país, son miles de millones de pesos. Eso es lo que se llevan las fábricas, falta ver todavía lo que se llevan los negocios que se instalan aquí. El nombre de sus servidores, Carlos Andrade Mendoza, yo lo espero el día de mañana, si otra cosa no sucede. Vámonos, Miguel Ángel, gracias. Terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tribuna de Enfoque, Debate Ciudadano, periodismo independiente comprometido con usted. Hasta la próxima y gracias.